Unión de partidos de oposición en pos de una asamblea constituyente. Don Jorge Torregrosa, porque todo eso hay que verlo con, pues, tal vez esa confesión de Tito Rodríguez que deja claro que todo lo que nos decían de los diputados es cierto, que manejan libretas de lotería, que manejan el dinero a sus anchas y que tienen empresas en las cuales ellos no aparecen, pero que son las que manejan presupuesto del gobierno. Es decir, ¿cuánto dinero se ha dilapidado, pues, convirtiendo a esta gentuza en millonarios en contra de becas de muchachos, de agua potable en puestos, de escuelas en ruinas? Jorge, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan esta mañana. Mira, yo creo que lo que hemos visto en estas últimas semanas, lo que tiene que ver con el escándalo de la Lotería Nacional de Beneficencia, lo que hemos visto también ahora con las últimas entrevistas que hemos visto, muy específicamente la del diputado Rodríguez, honestamente que como lo mencionaba hace un momento fuera de cámara, es como bien lo mencionabas tú, es como ver a la TV desaparecerse caminándose por un mall. Era un secreto a voces de lo que se venía diciendo, pero hay algo en particular. Por algo, el Molirena siempre pide la Lotería Nacional de Beneficencia. Algo había ahí, sí, o algo hay en esa institución que hace que sea como la más codiciada dentro de esa alianza de gobierno, porque hay que recordar algo, Fernando, el Molirena ha estado en los últimos 3 gobiernos. Si hay un partido que no ha dejado de ser gobierno es el Molirena. No, el Molirena y el Partido Popular, es decir, los dos grandes parásitos de nuestra clase política que no han salido nunca del gobierno. El Partido Popular desde 1990, alguna facción de la democracia cristiana siempre ha estado en el gobierno, y el Molirena. Precisamente, y a eso es a lo que yo me refiero. Estos dos partidos que todos nos preguntamos de elección tras elección de cómo es posible que no desaparezcan, son esos mismos partidos los que tienen, cuando te fijas, una de las mayores cuotas de poder económico dentro de los gobiernos, que gozan de embajadas, que gozan de consulados, notarías, y estas instituciones que para muchos pasan desapercibidos, pero ya vemos cómo hoy ganan beligerancia cuando suceden estos grandes escándalos de corrupción, que en ese sentido coincido mucho con lo que expresaba el ingeniero Blandón esta mañana, en el sentido de que es tarde la reacción de gobierno. Todavía estamos esperando que se ordene la destitución de la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, porque, señores, estamos ante uno de los mayores escándalos que en este momento tiene a la opinión pública muy pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, no puede ser que alegremente estén pasando casi 2 semanas y todavía no tenemos absolutamente ningún tipo de consecuencia administrativa. Ya el Ministerio Público ha anunciado que ya se iniciaron las primeras investigaciones, pero vemos por el otro lado que administrativamente hablando no existe todavía ningún tipo de reacción por parte del Ejecutivo, lo cual, señores, yo creo que estamos todavía esta semana a tiempo para tomar los correctivos en ese sentido. Pero toma en cuenta también de que parte de lo que dijo Tito Rodríguez ayer está que no, que el panameñismo y el CD, ellos votan siempre con el gobierno. Es decir, uno no sabe esos partidos si son gobierno u oposición, y creo que a su dirigencia tampoco le importa que uno sepa la diferencia. Mira, yo he estado bien claro, por lo menos en la posición, porque hay que hacer también, Fernando, hay que también ver que, por ejemplo, la bancada de Cambio Democrático en este momento, esta que está conformada en la Asamblea de Diputados, estaba dividida como al menos en 3 pedazos. Sí. Unos diputados que definitivamente están o fueron electos por ese partido, sin embargo no siguen la línea la línea política, más que todo, de la dirigencia, precisamente por esto. Ayer escuchaba las declaraciones de la honorable Mayín Correa, en la cual ella de forma tajante manifestaba que ella es oposición. Vemos a otros diputados como Cheyo Gálvez, como Alain Cedeño, la propia Mayín, que tienen una posición de oposición al gobierno.
Pero vemos cómo hoy, en esta misma entrevista, se desprende que el resto de los diputados pareciera que tuvieran un contubernio con el panameñismo, pero vemos cómo apenas la semana pasada se anuncia ante el país una alianza entre el presidente del panameñismo, José Isabel Blandón Figueroa, y Rómulo Rux y el amigo Toto Álvarez del partido País. Entonces, pareciera que fuera a ser a futuro la posible alianza electoral para el próximo quinquenio del 2024, las próximas elecciones del 2024. Bueno, Entonces, si es que esos tres dirigentes, bueno, por lo menos Toto lo excluyo, pero los otros dos, si se mantienen frente de sus partidos de aquí al 2024. Que creo a eso que voy. Rómulo la tiene bastante este dura. momento, sí, en este momento Cambio Democrático tiene una disputa interna bastante seria. Vemos a la diputada Yanibel Ábrego, que además es secretaria general del partido Cambio Democrático, que ya inició campañas políticas haciendo acercamientos con aquellos dirigentes naturales, convencionales, directivas de corregimiento, y la hemos visto caminando. Estamos viendo algunos videos en sus redes sociales que pareciera que están tocando la fibra interna de Cambio Democrático, que ha obligado al presidente del partido, Rómulo Rux, me parece a mí, que de forma maratónica, ¿no? De tratar de salir a reunirse con los dirigentes que la cual se reúne a nivel Ábrego, de alguna forma para ir, como quien dice... sí, haciendo control de daños de lo que venga. Mira, Fernando, hay una realidad y lo decíamos aquí. Yo creo que si hay una persona que lo decía desde siempre, que ese liderazgo de Rómulo Rux, y que lo digo diciendo hoy día, estaba en ese momento empeñado ante la estructura de los diputados de ese momento, y que vemos cómo la mayor parte de esos diputados perdieron la elección, ya pareciera ser que Rómulo Rux se ha quedado sin paraguas político a lo interno, y que está apostando, por supuesto, a ir entonces o a bajar a donde aquellos dirigentes naturales que le están pidiendo cuentas, que están rindiendo cuentas. Yo escucho también, porque hay que escuchar las dos partes, Fernando. Aquí no podemos, de alguna manera, decir, aquí hemos sido objetivos en cuanto al planteamiento, sin ningún tipo de apasionamiento. Cuando tú obligas a un dirigente a salir y que prácticamente se ha encargado de hacer, y yo tengo que reconocerle que por lo menos ha elevado una voz de oposición, cuando muchos le pedíamos que esa misma voz de oposición la llevara durante los 5 años del gobierno de Juan Carlos Varela, en donde se estaba persiguiendo, en donde se estaba trastocando el orden jurídico de este país. No vimos esa beligerancia de el presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, y vemos cómo hoy, de forma sorpresiva, agarran temas que para mí, yo lo he dicho en mis redes sociales con mucha frecuencia, yo siempre pregunto, esta alianza política, ¿qué beneficio le trae al país, salvo el tema ahora bendito de moda de la constituyente? Que a mí todavía no hay nadie que me explique que al panameño de a pie, ¿qué beneficio le trae esta constituyente? ¿Qué es lo que le va a traer? ¿Le va a dar más seguridad? ¿Le va a dar una mejor prestación de los servicios públicos? ¿Le va a dar al panameño alimentación, trabajo? Entonces yo estoy esperando que alguien me explique, cuando los partidos políticos y más los de oposición deberían estar preocupados por ver de qué forma presentan propuestas a este gobierno en un momento tan difícil como el momento de pandemia, de ver los verdaderos problemas que existen en este país y no estar ahora con ese tema de esa muletilla política de moda que la constituyente es la panacea, que es la que va a resolver todos los problemas. Jorge, aquí hay algo que todo eso que tú estás diciendo hay que verlo a la vista o a través del prisma de la entrevista del señor Tito Rodríguez. Es decir, para poder que estos señores, porque pareciera que los diputados son una cosa y las dirigencias de los partidos son otra. Dos, parece que los diputados no funcionan si no hay becas, nombramientos, libretas de lotería, cupos de taxi. Es decir, ¿cuánto más uno nos va a costar que estos señores voten por una ley o no? Y desde cuándo los gobiernos pues solamente dan zanahoria sin palo a una asamblea improductiva, una asamblea que si
tú ves la iniciativa legislativa de la propia Asamblea son el día del toro suelto, el día del yate sin chofer, y no los leyes importantes de este país. No se te escucha, no tienes audio, Jorge. Ahora, hola, a ver, Jorge Torregrosa, que te quedaste sin audio. Y estoy hablando sobre es decir, porque esta entrevista ha sido, pues marcará sin lugar a dudas un antes y un después de lo que había dicho Jorge. Unos rumores que uno creía que eran unos rumores a voces, unas prebendas que uno pensaba que, bueno, tal vez se están exagerando, pero que hoy día pues se está corroborando todo lo que se ha dicho de los diputados y de esa misma llamada a la Asamblea Nacional. Y es ahí, Fernando, donde yo creo que lastimosamente se genera esa carne de cultivo para que muchos digan, hay que cambiar el sistema, Exacto. hay que sacar a todos los diputados. Claro, mira, yo no es que estoy en contra, por decir de alguna forma, de que se reforme la Constitución. Ese no es el tema. Lo que yo considero que hay que establecer realmente un liderazgo de oposición real y que verdaderamente se hagan los cambios y las transformaciones, porque precisamente ese es el rol de los partidos políticos que están en la oposición, hacer las transformaciones, hacer el rol fiscalizador, pero lo que estamos viendo es que eso no es lo que se está dando dentro de la Asamblea de Diputados y tampoco afuera. Y vemos cómo ahora hay, para mí sí es un hecho casi inédito, ves como, por ejemplo, diputados del propio partido de gobierno hacen rol de oposición muchísimo más frontal que los propios partidos que son los llamados a hacer la oposición política en este país. Entonces vemos esta situación que para mí, o este sistema amorfo dentro de la Asamblea, que no permite que haya precisamente esa fiscalización de la que tú estás hablando y que se den, por consiguiente, los exabruptos que estamos viendo y que para muchos, y yo creo que en eso tú pudieras estar coincidiendo conmigo, que son secretos a voces que todos conocíamos, pero ya hemos llegado a un punto en que ya se hace evidente, ya como que dice no les importa ni primero con sus electores, ni segundo con el resto del país, que ven cómo se pierde un tiempo valioso en estas situaciones cuando deberíamos estar realmente pensando en cómo resolver los problemas en este país y los problemas que se nos van a venir ahora después, que terminen las moratorias y que realmente veamos cuál va a ser la dinámica de reactivación económica que va a plantear este gobierno. Yo creo que en eso es que deberían estar estos dirigentes en vez de estar pensando en constituyentes y cuando vamos a ver, me gusta regresar al tema de la constituyente, Fernando, cuando han surgido a raíz de este tema de la constituyente, otros grupos que son, como quien dice, el reciclaje de lo que hay por ahí de Movín, de lo que hay de los otros grupos pseudodependientes, que ya apenas tú ves la lista de los nombres, a mí me sorprendió muchísimo ver en esa firma, oye, de Panamá de Angélica Maitín, imagínate tú. Hey, están sacando del sarcófago a toda esta gente que por 5 años no dijeron absolutamente nada y que se dedicaron a viajar y a decorar la oficina, ahora llevando una voz y a viajar no sobre temas que ellos no aportaron absolutamente nada, Fernando. Pero todavía es peor la cosa porque no olvidemos que a estos partidos políticos, es decir, están sangrando entre subsidio pre y postelectoral 100 millones de dólares y pareciera que sin rendirle cuentas a nadie. Bien, eso definitivamente, no rendirle cuentas a nadie y si te fijas, también ves a un tribunal electoral mudo, que pareciera ser que fuera cómplice también de la situación de los partidos políticos. Entonces, cuando uno dice estas verdades, uno como que dice cae mal, pero simplemente son las realidades que están sucediendo en este país y que sí, la constituyente es importante. Yo no estoy diciendo que no sea importante. Una constitución que necesita cambios. Sin embargo, siento que están poniendo a la carreta por delante de los bueyes. Sentémonos a ver los problemas estructurales, el desempleo en este país
que está históricamente en el 26%, cosa que nunca había sucedido. Y vemos también cómo ya la seguridad en este país no se aguanta. El crimen organizado tiene a este país de rodillas y en ese sentido es lo que deberían estar diputados, órgano ejecutivo, el órgano judicial, deberían hacer una alianza realmente institucional para poder sacar este país hacia adelante. Así es, Jorge Torregrosa, abogado, pues, analista y, bueno, George dando en el clavo. Gracias.